En los anales de la historia, junto a los recovecos del tiempo y la memoria, se desliza una figura envuelta en misterio, influencia y divinidad: Jesús de Nazaret, un nombre que ha resonado a lo largo de los siglos, como un eco de un pasado ancestral y una promesa de redención eterna. En este viaje por los túneles del tiempo, nos adentraremos en las brumas de la historia, explorando fuentes que desentrañan los secretos de su existencia, a través de textos antiguos, inscripciones olvidadas y relatos sagrados. Desvelaremos los hilos que tejen la tela de su legado, una búsqueda que nos conducirá hacia la verdad oculta tras la figura enigmática de aquel que cambió el curso de la humanidad. Prepárate para descubrir los misterios que yacen entre las páginas del pasado y las sombras del presente. Posiblemente haya un lenguaje un poco técnico, pero no imposible de entender. Puedes hacerte miembro de este canal por el precio de una Coca-Cola y disfrutar de muchas ventajas únicas y exclusivas para miembros. Gracias, bienvenidos. Este es el iceberg de Jesús. Nivel 1. Agregando algo más a la introducción, la mayoría de estas fuentes son sacadas del libro Evidencia que exige un veredicto. Abrimos ese nivel con las fuentes históricas que todos conocemos. Los Evangelios. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las principales fuentes para la biografía de la vida de Jesús, las enseñanzas y las acciones que se le atribuyen. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, dado que muestran un alto grado de similitud en el contenido, la disposición narrativa, el lenguaje y la estructura de los párrafos. La presentación en el 4 evangelio canónico, es decir, Juan, se diferencia de estos 3 en que tiene más de un carácter temático, en lugar de un formato narrativo. Los estudiosos, en general, están de acuerdo que no es posible encontrar ninguna relación literaria directa entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Enciclopedia Británica. La más reciente edición de la Enciclopedia Británica utiliza 20.000 palabras para describir a esta persona, Jesús. Su descripción requirió más espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. En otras palabras, esto quiere decir que, comparado con todos los personajes históricos mencionados anteriormente, que con tener muchas menos evidencias de su existencia, no ponemos en duda la misma existencia de dichos personajes, y que acerca de Jesús, sin embargo, se encuentran aún muchas y vastas pruebas históricas acerca de su existencia. Es casi imposible o ambicioso negar su existencia, teniendo a la mano toda esa documentación. Cornelio Tácito. Nacido entre los años 52-54 después de Cristo, este fue un historiador romano. En el año 112 después de Cristo, gobernador de Asia y yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre los años 80 y 84 después de Cristo. Al escribir al reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos, de los cuales dice: por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianas con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino Tiberio, pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este terror, sino también por toda la ciudad de Roma. Anales 15:44. Luciano, el satírico del siglo II, habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Él los vinculó con las sinagogas de Palestina y aludió a Cristo de este modo: el hombre que fue crucificado en Palestina, por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado,
y viviendo bajo sus leyes, citando De Pacem Peregruis. Nivel 2. A continuación, vamos a escuchar acerca de las fuentes históricas no bíblicas que hablan de la existencia de Jesús. Flavio Josefo, nacido el año 37 después de Cristo, un historiador judío, llegó a ser fariseo a la edad de 19 años. El año 66 después de Cristo, fue comandante de las fuerzas judías de Galilea. Después de ser capturado, fue anexado al cuartel general de los romanos. Dice en una cita que ha sido objeto de debate. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio judío, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu, según sus palabras, de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. En Antigüedades 18:33, comienzos del segundo siglo. Suetonio, año 120 después de Cristo. Suetonio, quien fue otro historiador oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Vida de Claudio 25.4. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Vidas de los Césares 26.2. Tertuliano. Este era un jurista teólogo de Cartago. En una defensa del cristianismo, en el año 197 después de Cristo, ante las autoridades romanas en África, hace mención del intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio Pilato, diciendo: según Tiberio, en aquellos días, el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo. Presentó el asunto ante el Senado, con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la preposición de éste. César se mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su ira contra los acusadores de los cristianos. Apología 5.2. Talo, historiador samaritano. Uno de los primeros escritores gentiles que menciona a Cristo es Talo, quien escribió en el año 52 después de Cristo. Sin embargo, sus escritos han desaparecido y se tiene conocimiento de ellos únicamente a través de fragmentos citados por otros escritores. Uno de tales escritores es Julio Africano, un escritor cristiano de alrededor del año 221 después de Cristo. Un pasaje muy interesante se refiere a un comentario de Talo, en el cual Julio Africano escribe: Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol, sin razón alguna, según me parece, y, por supuesto, que sin razón, pues un eclipse solar no tendría lugar durante el tiempo de la luna llena, y fue durante la luna llena pascual que murió Cristo. Así, partiendo de esta referencia, se puede ver que el relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería una explicación natural para aquellos no creyentes que lo presenciaron. Nivel 3. Carta de Maravar Serapio. En el Museo Británico, un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo. Esta carta fue enviada por un sirio llamado Maravar Serapio a su hijo Serapio. Maravar Serapio estaba en prisión en aquel tiempo,
pero escribió esta carta para alentar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría. En ella le muestra como ejemplo la muerte de Sócrates, Pitágoras y Cristo. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los de Samos fueron invadidos por el mar. Los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. Pero en lo concerniente al bien, Sócrates no murió, sino que sobrevivió en la enseñanza de Platón. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que sobrevivió en la estatua de Hera. Y haciendo referencia a Jesús, ni tampoco el sabio rey murió en lo que respecta a su influencia para el bien. Sobrevivió la enseñanza que él había impartido. Justino mártir. Alrededor del año 150 después de Cristo, Justino mártir, presentando su defensa del cristianismo ante el emperador Antonino Pío, le hizo mención del informe de Pilato, el que Justino suponía debía estar preservado en los archivos imperiales. Pero las palabras «horadaron mis manos y mis pies», dice él, es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz, y después que fue crucificado. Los que le crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y las dividieron entre ellos. Y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en tiempos de Poncio Pilato. Más tarde también dice: fácilmente puede usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. Apología 1:48. Talmudes judíos. Los talmudes judíos son otras fuentes históricas que prueban la existencia de Jesús. Hablemos de unos de ellos. En Toldot Yeshu se hace referencia a Jesús como Ben Pandera. El Talmud babilónico presenta la opinión de los amoritas. Dice: y lo colgaron en una víspera de la Pascua. El Talmud se refiere a Jesús con el título de Ben Pandera o Ben Pantera y Jesús Ben Pandera. Muchos eruditos dicen que Pandera es un juego de palabras, un uso que ridiculiza la palabra griega partenos, que significa virgen, llamándole así hijo de una virgen. José Klausner, un judío, dice que el nacimiento ilegítimo de Jesús era una idea corriente entre los judíos. Los comentarios en la Baralia son de gran valor histórico. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu de Nazaret, y el heraldo estuvo yendo delante de él 40 días, diciendo que Yeshu de Nazaret habría de ser apedreado por haber practicado hechicería y haber engañado y descaminado a Israel. Hay más referencias en los talmudes judíos en el libro en el que se basa este vídeo, ya mencionado al principio, evidencia que exige un veredicto. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son escritos del siglo I o más antiguos que muestran el idioma y las costumbres de algunos judíos de la época de Jesús. Estudiosos como Henry Chadwick ven los usos similares de idiomas y puntos de vista registrados en el Nuevo Testamento y los rollos del Mar Muerto como valiosos, pues demuestran que el Nuevo Testamento retrata el período del siglo I, que se informa y no es producto de un período posterior. Sin embargo, la relación entre los rollos del Mar Muerto y la historicidad de Jesús ha sido objeto de teorías muy controvertidas, y aunque nuevas teorías siguen apareciendo, no hay acuerdo académico general acerca de su impacto sobre la historicidad de Jesús, a pesar de la utilidad de los rollos en el esclarecimiento de las tradiciones judías del siglo I. Nivel 4. En este nivel explorarás algunos testimonios o pruebas acerca de la resurrección de Jesús. No voy a explicar todo extensamente, para eso está el libro, en el que puedes informarte más acerca de este hecho. Vamos. J.N.D. Anderson escribe respecto del testimonio de las apariciones de Jesús. La manera más drástica de desentenderse de esta evidencia sería decir que estas historias fueron meras invenciones, que eran puras mentiras.
Pero de acuerdo con lo que yo sé, ni un solo crítico de la actualidad asumiría una actitud semejante. En efecto, sería realmente una posición imposible. Piense en el número de testigos, más de 500. Piense en el carácter de los testigos, hombres y mujeres que dieron al mundo la más alta enseñanza ética conocida, y que aún sus enemigos podían testificar que vivían de acuerdo con ella. John Warwick Montgomery, el autor, comenta: nótese que cuando los discípulos de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron en calidad de testigos presenciales, y mientras todavía había gente viva que había tenido contacto con los eventos de los cuales ellos hablaron. En el año 56 después de Cristo, Pablo escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado y que la mayoría de ellos todavía estaban vivos. Primera de Corintios 15:6. Esto sobrepasa los límites de la credibilidad, el que los primitivos cristianos pudieran haber inventado un cuento semejante y luego haberlo predicado entre aquellos que podían haberlo refutado fácilmente con solo haber presentado el cuerpo de Jesús. Los enemigos de Cristo no refutaron la resurrección. El libro cuenta 2 episodios en los que Pablo fue el actor de estos hechos, donde se burlaban de lo que él predicaba, es decir, la aparición de Jesús, ya que en aquel tiempo nadie creía en la resurrección de los muertos. Primero, en Atenas. En Atenas, cuando Pablo habló con los atenienses respecto de Cristo, ellos no tuvieron respuesta a las declaraciones de él, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hechos 17:32. Simplemente se rieron, pues no podían comprender cómo podía un hombre levantarse de los muertos. Ni siquiera intentaron defender su posición. En esencia dijeron: no me confunda con los hechos, mi mente ya está confundida. Y la segunda, cuando Pablo se encontró ante Agripa. Pablo le dijo a Agripa y a todos los de la corte que Cristo era el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa responde a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La prueba más evidente. Luego de todas las menciones acerca de Jesús, hechas por los autores, historiadores, etc., que recién acabas de escuchar, el autor del libro argumenta que la continuidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos, a pesar de desafíos y persecuciones, es testimonio de la realidad histórica de Jesucristo y su impacto duradero en la humanidad. Una de las pruebas más fehacientes y más evidentes del cristianismo es la existencia misma de él a día de hoy. Sin embargo, lo más fuerte o curioso es que los cristianos continuaron predicando el Evangelio, afirmando haber visto a Jesús y presenciar su posterior resurrección, y era una fe por la que estaban dispuestos a morir. Todos los discípulos, excepto Juan, murieron crucificados, decapitados o ardiendo. También se conoce por fuentes históricas que eran llevados a coliseos para ser devorados por leones. Entonces, la cuestión es: ¿por qué estaban ellos tan dispuestos a morir de semejantes formas? Si lo que predicaban era una mentira, es algo que no ocurre con cualquier otra creencia. En resumen, con el paso de los años, los cristianos y el cristianismo aún siguen existiendo. Y por último, la pregunta para los cristianos de hoy día es: ¿estarían dispuestos a pasar y sufrir lo que los discípulos sufrieron por esa verdad que vive aún a día de hoy? Nivel 5. Hecho histórico establecido. El sepulcro vacío es ese testimonio silencioso de la resurrección de Cristo, que jamás ha sido refutado. Los romanos y judíos no pudieron presentar el cuerpo de Cristo o explicar dónde se hallaba. No obstante, se rehusaron a creer. No por causa de la insuficiencia de evidencia es que los hombres rechazan todavía la resurrección, sino a pesar de ella.
El profesor E.H. Day, en su libro On the Evidence for the Resurrection, Society for Promoting Christian Knowledge, de 1906, escribe: en esa tumba vacía, el cristianismo ha discernido siempre un importante testigo de la lógica de la creencia. Los cristianos nunca han dudado que, en efecto, ésta se hallaba vacía en el tercer día. Las narraciones evangélicas concuerdan en enfatizarlo. La carga de la comprobación descansa no sobre los que sostienen la tradición, sino sobre los que niegan que el sepulcro estaba vacío, o explican la ausencia del cuerpo de Jesús por medio de alguna teoría racionalista. Ahora, algunas teorías que pretenden negar la resurrección de Jesús, que fueron refutadas dentro del mismo libro, simplemente las vas a conocer. La hipótesis del desmayo de Jesús. Esta teoría sugiere que Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un fuerte desmayo debido a la tortura y las heridas que sufrió. Después de ser enterrado, se habría recuperado en la tumba y luego habría salido de ella. Según esta hipótesis, Jesús no resucitó, sino que simplemente sobrevivió a la crucifixión y continuó su vida de alguna manera. La siguiente hipótesis es la del robo del cuerpo de Jesús. Esta teoría plantea que después de la crucifixión y sepultura de Jesús, alguien robó su cuerpo del sepulcro. Se argumenta que esto podría haber sido hecho por los seguidores de Jesús para simular su resurrección, por enemigos para desacreditar su mensaje o por otras razones desconocidas. Esta hipótesis sugiere que la ausencia del cuerpo de Jesús no se debe a su resurrección, sino a una acción humana de robo. Bueno. Bien, finalizados los temas de este iceberg, no quiero comentarios de ¿qué sabes tú? Miami me lo confirmó, o el típico infórmate más, etcétera, etcétera. Para comenzar, eso es lo que he hecho con este video, para encontrar la información. No me he sacado la información de la parte inferior trasera del ser humano. Así que, bienvenidos los comentarios lógicos, racionales y decentes. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok, enlaces directos en la descripción. Y recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.